Hoy vamos a hablar de los continentes y los mares del mundo. Vamos a comenzar por África. Se suele decir que África es la cuna de la humanidad porque fue en este continente donde se produjo la evolución humana y donde surgieron los primeros seres humanos tras una larga evolución que duró millones de años. De hecho, los restos fósiles más antiguos del mundo, de especies como los Australopithecus, los Homo habilis o los Homo erectus, están en África. Y los restos de Homo sapiens, nuestra especie, más antiguos del planeta, también están en África. En África viven unos 1.400 millones de personas y queda delimitada por el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, el océano Índico y el mar Rojo. Y tengo que contaros una cosa, el mar Rojo no es rojo. Hemos sido engañados. El siguiente continente que vamos a ver es Asia. Aunque no lo parezca, África y Asia están unidas por una estrecha franja de tierra en la zona de la península del Sinaí. Pero a su vez el ser humano ha excavado el canal de Suez, que permite el paso de barcos entre los dos continentes. Asia es el continente más grande de la Tierra y también el más poblado. Aquí viven 4.600 millones de habitantes. De hecho, vive más gente dentro de este círculo que fuera de él. Fue en Asia el primer lugar donde el ser humano descubrió la ganadería y la agricultura, en la zona de la creciente fértil. Desde allí, esta innovación se extendió hacia otros lugares, mientras que en otras zonas también aprendieron de manera independiente a cultivar. Asia está limitada por el océano glacial ártico, el océano Pacífico, el océano Índico, el mar Rojo, el mar Mediterráneo, el mar Negro, las montañas del Cáucaso y los montes Urales. Oceanía es un continente que abarca una enorme cantidad de mar, pero una minúscula cantidad de tierra. Sus islas más grandes son Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, mientras que el resto de islas que se extienden por el Océano Pacífico tienen un tamaño minúsculo. Este es el continente menos habitado del mundo. En él viven poco más de 40 millones de personas, menos que la población total de España. Desgraciadamente, debido al calentamiento climático, muchas de estas pequeñas islas, que son muy planas y apenas se elevan sobre la costa, desaparecerán, ya que el ascenso del mar las dejará bajo las aguas. Y tendrán que vivir con su nuevo vecino. ¡Vive en una piña debajo del mar! A continuación, vamos con Europa. Es un continente muy pequeño, pero en él viven unos 750 millones de habitantes. Se trata de un continente con una enorme importancia histórica, ya que algunas de las culturas más influyentes de la historia, como la antigua Grecia, la antigua Roma o el Imperio español, británico o francés, tienen su origen aquí. Europa está limitada por el océano glacial ártico, el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, el mar Negro, las montañas del Cáucaso y los montes Urales.
El siguiente es el continente de los likes. Así que si te está gustando este vídeo, dale un buen like bien grande, para que este continente tampoco desaparezca bajo las aguas. América es el continente más largo del mundo, ya que llega desde el círculo polar ártico hasta el círculo polar antártico. Aquí viven casi 1.000 millones de personas. América fue el último continente al que llegó el ser humano, hace solo unos 20.000 años, durante la última glaciación. Desde entonces, la subida del nivel del mar aisló a América de Asia, y el continente estuvo aislado del resto del mundo hasta que los barcos de Cristóbal Colón llegaron en 1492. Desde entonces, América se reconectó al mundo, y hoy en día la primera potencia económica del planeta es Estados Unidos, un país americano. Algunos modelos continentales dividen a América en dos continentes distintos, América del Norte y América del Sur. Pero aquí pensamos que se trata de una división artificial, ya que América es una única masa continental y sus países tienen una intensa historia común. América queda limitada por el Océano Glacial Ártico, el Océano Pacífico, el Océano Glacial Antártico y el Océano Atlántico. Llegamos así al último continente, la Antártida, un páramo helado que está situado en el Polo Sur. En la mayor parte de los mapas aparece muy distorsionada al ocupar una posición muy al sur, así que lo mejor es observarla enfocándonos directamente sobre ella. Antes he dicho que Oceanía era el continente menos habitado del mundo, pero la realidad es que la situación de la Antártida es incluso peor. Acompáñame a ver esta triste historia. Dado que se trata de un enorme páramo helado durante todo el año, en la Antártida nunca se han desarrollado culturas humanas, ya que era imposible sobrevivir a largo plazo. De hecho, incluso hoy en día, en verano como mucho viven en ella unos 5.000 científicos. Pero cuando llega el invierno y la Antártida se convierte en un lugar gélido y oscuro, su población disminuye hasta solo unas 140 personas. Es por esto que no hay ningún país en la Antártida, aunque algunas naciones reclaman una porción del continente. La Antártida queda limitada en su totalidad por el Océano Glacial Antártico. Una vez que conocemos los continentes, vamos a situar a nivel global los principales océanos. El Océano Pacífico es el océano más grande del mundo y se sitúa entre Asia y América. Históricamente ha sido uno de los océanos más difíciles de navegar, ya que es inmensamente grande y tiene muy pocas islas, lo que hacía que fuera muy fácil perderse y acabar muriendo en alta mar. Pero, sorprendentemente, los polinesios, navegando en sencillos catamaranes, lograron colonizar y habitar gran cantidad de las islas del Océano Pacífico. El Océano Atlántico se sitúa entre América, Europa y África. Se trata del segundo océano más grande del mundo. Durante miles de años fue un océano que nadie se atrevió a cruzar. Pero primero los vikingos, en torno al año 1000 después de Cristo, y posteriormente los navegantes españoles, acabaron uniendo América con el resto de continentes. La tercera posición la ocupa el Océano Índico, situado entre África, Asia y Oceanía. Este océano siempre ha sido navegado por el ser humano. El comercio, a lo largo de sus costas, ha sido muy intenso, llegando desde las costas de África hasta el archipiélago malayo. Y,
Finalmente, en el norte, alrededor del Polo Norte, tenemos el Océano Glacial Ártico. Mientras que en el sur, alrededor de la Antártida, está el Océano Glacial Antártico. Estos dos océanos, tormentosos y muy peligrosos, no empezaron a ser navegados con asiduidad hasta el siglo XIX, pero incluso hoy en día son los menos navegados del mundo, ya que se trata de aguas muy peligrosas y en cuyas orillas vive muy poca gente. Pero no debes pensar que los océanos tienen poca importancia. Aunque los seres humanos vivimos en la Tierra, la mayor parte del comercio mundial se realiza por mar, cruzando los océanos a bordo de inmensos buques portacontenedores. De hecho, en este mapa puedes ver las principales rutas del comercio marítimo. Destaca el intenso tráfico entre Norteamérica y Europa, o entre Asia y Norteamérica. Y también el tráfico que va y viene desde Europa hacia Sudamérica, o desde Europa a través del Océano Índico hacia Asia. Y como ves, el océano menos transitado del mundo es el Océano Glacial Antártico. F por la Antártida. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver otros vídeos de geografía e historia, así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.